Y se escucha bien, sí. El primero que me gustaría compartir es, para que la justicia sea un acto político, para que el derecho sea un acto político, necesitamos dos cosas. Uno, que los políticos cumplan con la ley, y lo segundo es que los ciudadanos se involucren más allá del voto. El poder judicial, como el poder legislativo y el poder ejecutivo, el sistema democrático, necesita que la ciudadanía se incorpore más a la democracia más allá del voto. Así que esta charla va a girar sobre eso. Charlie me iba a ayudar, pero se puso a escribir. La ventaja de saber escribir. Me guionaron la charla, en realidad, así que los títulos los puso el equipo de la Defensoría, a quien agradezco, y agradezco la invitación. Y acciones sistémicas sostenidas en el tiempo. Ustedes saben que la transformación social requiere de un proceso, y ese proceso se tiene que sostener en la institucionalidad. ¿Qué es la institucionalidad? Cuando dice, bueno, la institucionalidad. La institucionalidad es eso, es el conjunto de normas e instituciones que le permiten a una comunidad sostener en el tiempo soluciones a sus problemas y dilemas particulares y colectivos. Cuando hablamos de una sociedad que tiene baja calidad institucional, estamos hablando de una sociedad que cambia las reglas de juego permanentemente. Y cuando se cambian las reglas de juego permanentemente, los sectores que más sufren son los sectores vulnerabilizados, ¿no? Porque no tienen espalda para poder soportar ese cambio, ¿no? Si a mí me sacan un subsidio, dejaré de comer sushi, pero difícilmente deje de comer. En cambio, los sectores vulnerables le sacan un subsidio y ponen en riesgo la nutrición. Entonces, por eso se requiere una institucionalidad fuerte. Eso se construye en cambios sistémicos de largo plazo. Este cuadro yo lo sigo presentando porque todavía no lo puedo explicar, no lo entiendo, pero a ver si me ayuda. Este cuadro básicamente lo que intenta explicar es: los ejes horizontales reflejaría el nivel de institucionalidad que tiene una comunidad, ¿no? Aquí arriba, institucionalidad alta, un estado fuerte donde se cumplen los derechos, y abajo una parainstitucionalidad, un estado donde no hay normativa, sin capacidad para hacer cumplir la ley. Y el eje vertical se refiere a la sociedad civil, una sociedad civil con capacidad de incidencia, una sociedad civil dividida sin capacidad de incidencia. Y estos cuatro cuadrantes lo que reflejan son los cuatro modelos de democracia que conviven en nuestras sociedades. Cuando tenemos una sociedad civil empática, articulada, con capacidad de incidir, y tenemos institucionalidad inclusiva, un Estado que funciona como debe funcionar, se construye Estado de Derecho y la democracia se convierte en un proyecto ético. Vamos a ver lo que es ética. Cuando tenemos institucionalidad, pero la sociedad civil está fragmentada, la democracia se convierte en una corporación y la democracia se convierte en un proyecto moral. La moral es un proyecto de poder, ¿no? La moral son reglas de juego que define alguien. Entonces, en una sociedad dividida, quien reúne el poder define la regla de juego que beneficia a ese sector y deja por fuera al otro. Por eso tenemos democracias excluyentes. Y en la parte inferior de este cuadrante ya tenemos la democracia atravesada por el delito, ¿no? Una sociedad civil desactivada con un Estado cooptado por la corrupción o por el delito organizado, se generan estándares de corrupción estructural y la democracia se convierte en un proyecto de delito. Y cuando además tenemos el delito desorganizado, el delito disputando territorio y peleándose, caso México, por ejemplo, se caracteriza y la democracia se convierte en un proyecto de impunidad. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos como sociedad civil? Estos cuatro modelos de democracia conviven en la sociedad, ¿no? No hay democracia perfecta. El gran desafío que tenemos es ver cómo se amplía este cuadrante de Estado de Derecho, el verde, para generar democracias más inclusivas y menos excluyentes y tratar de que el delito no avance sobre la sociedad. Y este cuadro, no se preocupen que
no se lo voy a explicar. Básicamente, este cuadro lo que refleja está basado en el índice de progreso social que mide distintas variables en los distintos países. Como ustedes ven, dale enter, ahí está. Como ustedes ven, la parte verde, la que tiene buenos indicadores, lo que funciona, y esta es la parte donde el sistema democrático y las sociedades no funcionan. Esta parte se arregla con plata, todo lo que requiere infraestructura y dinero. Esta parte es lo que requiere institucionalidad y política. Como ven, lo que se arregla con dinero, se arregla con dinero. Ahora las sociedades en Latinoamérica están fallando en las soluciones que tienen que venir o provenir de la institucionalidad y la acción política. Ok. Transformación del paradigma cultural. ¿Cómo cambiamos estas lógicas? ¿Cómo ampliamos el Estado de Derecho? ¿Cómo logramos que además de lo que se soluciona con plata, también se arregle lo que requiere actividad política e institucionalidad? Necesitamos cambiar de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es esto, son diversos elementos, ideas, pensamientos, opiniones, creencias, puntos de vista, percepciones, estructurados de una manera que dan sentido. Es un abordaje a la verdad. Un paradigma, esto es una definición de Bernardo Toro, un filósofo colombiano, lo define como un paradigma, es un anteojo que colocado en el cerebro hace ver la realidad de determinada manera. Es un paradigma. Entonces, ¿qué diferencia hay con un dogma? El paradigma es un abordaje a la verdad, por lo tanto hay distintas formas de poder abordar la verdad. Por eso los paradigmas se pueden discutir, porque no discutimos la verdad, discutimos el abordaje a la verdad. Un dogma no se puede discutir, porque tiene la verdad adentro. Entonces, resguarda y protege la comunidad, para, en este caso, garantizar el acceso a la justicia. Bueno. ¿Cómo llevarlo práctico todo lo que usted está diciendo? Bueno, ahora lo bajamos a la práctica. Está el problema. Teóricamente, acá salimos con todas las soluciones. Sí. Pero cuando tenemos que enfrentar los problemas, si lo hace la noche, Sí. empezamos todo de nuevo. Ahora lo bajamos. Pareciera que nos estamos metiendo entre nosotros permanentemente. Sí.
sí mismo. Pero la segunda cosmovisión es el desarrollo, o el concepto de desarrollo sostenible, que es la forma en que una sociedad genera riqueza. El tercero es la ideología, que es la cosmovisión para organizar el bienestar. ¿Qué es la ideología? Es una manera de organizar ideas, hay muchas formas de organizar ideas, por eso hay muchas ideologías. Y la cuarta es la educación, que es la cosmovisión que organiza el futuro. Argentina, en la década del 1880, dictó la ley 1420 de educación pública, gratuita, universal y obligatoria, y desde ahí construyó la clase media. Uno de los factores de que Argentina haya tenido mucha clase media fue su sistema educativo, que incorporó a muchos ciudadanos a el acceso al conocimiento. Y el acceso al conocimiento es acceso a oportunidades. Entonces, la importancia de un sistema educativo, público, estatal y de calidad es que, un poco lo que decía Pablo con el acceso a la justicia, lo hace el sistema educativo con el acceso al conocimiento o al saber. Equipara, equilibra el acceso a una oportunidad. Después cada uno hará lo que pueda o lo que quiera con esa oportunidad. Pero el acceso está igualado para todos. Entonces, el sistema educativo organiza el futuro, porque cuando Sarmiento dictó la ley 1420, no solucionó la coyuntura de Sarmiento. El impacto de un sistema educativo se ve a 20 años vista de cuando se implementa. Entonces, estos cuatro cosmovisiones son las que nos permiten poder pararnos frente al sistema de participación. Empoderamiento de la sociedad. ¿Cómo se empodera la sociedad? Concepto de riqueza. Riqueza no tiene que ver con el saldo de la cuenta corriente. Riqueza tiene que ver con esto, con el conjunto de bienes, servicios, valores, ambientes, relaciones y transacciones que nos permiten vivir dignamente, cuidar los servicios ecosistémicos y ser felices. ¿Cómo se construye riqueza? Bueno, acá tenemos, cuando yo tomo una decisión de inversión, me puedo parar de dos maneras. Por lo general, nos paramos primero en la decisión económica. Esto es un bien rentable o un servicio rentable, yo invierto, es una decisión económica, después veo la política cómo la promueve, la legalidad cómo la protege. Si esto, el servicio o el bien en el cual yo estoy invirtiendo, genera dignidad humana, no me importa tanto, porque la lógica es la rentabilidad, y el impacto que genera en el planeta, si daño o no daño al planeta, me importa menos, ¿no? Porque la lógica es económica y me importa la rentabilidad. ¿Cuál sería una lógica inversa? Sería pensar una inversión desde el impacto biológico. ¿Qué impacto negativo tiene en el planeta y cómo lo reparo? Luego pienso cuánta dignidad humana genera ese bien o servicio. Y luego sí construimos la legalidad, la política que lo promueva y la economía que lo produzca y distribuya. Entonces, por lo general, la lógica de toma de decisiones de los inversores es económica, no es una lógica de construir bienes útiles. Bueno, y acá son 3 premios de economía. El primero lo que dice es que una empresa es útil a la sociedad en función de los contratos que establezca. North lo que dice es que una empresa impacta positivamente a partir de los resultados de las transacciones de esos contratos. Y Nash lo que dice es que la construcción de riqueza depende de la calidad de los resultados de los contratos, es decir, lo que hablábamos al principio de cómo cuidamos al cercano. Relaciones ganar-ganar. Cómo construimos en nuestro intercambio relaciones ganar-ganar. Nosotros estamos transaccionando permanentemente. Una ciudad no vale por los edificios, vale por las transacciones que se generan en esa superficie, en esa ciudad. Entonces, pueden haber transacciones económicas, políticas, económicas, culturales, amorosas, las que quieran. Si esas transacciones las generamos desde la lógica de ganar-perder, entramos en el paradigma del éxito, alguien se queda sin nada, otro se queda con todo. En la medida que generamos transacciones ganar-ganar,
lo que se genera es una distribución de capacidades y distribución de riqueza donde ambos ganan. Ok, acceso a bienes públicos de calidad. ¿Qué es un bien público? Un bien público es todo bien o servicio creado por las personas que está a disposición de todos en igual cantidad y calidad y hace a la dignidad humana. Eso es un bien público, no es algo que administra el Estado. Un bien público, una plaza acá en la ciudad de San Luis, es un bien público porque el chico de mayores recursos y el chico de menores recursos accede a la misma cantidad y calidad del servicio de esa plaza. Si no, no es un bien público. El desafío es cómo construimos bienes públicos, está bien. Y cada actor aporta a la generación de bienes públicos distintos elementos. La sociedad civil, por supuesto, que aporta a cada uno mucho, pero distintivamente la sociedad civil aporta especificidad. En Argentina se calcula que hay 70.000 ONGs. Hay ONGs para las agendas que ustedes quieren. El Estado aporta escala. La herramienta que nos hemos dado como sociedad para impactar en escala es el Estado. Y las empresas aportan calidad, mejora continua, innovación. Entonces, de la articulación que nosotros logremos de sociedad civil, Estado y empresa, va a depender en gran medida la capacidad que tenga la sociedad de generar bienes públicos de calidad. Sí, Charlie. Formación ciudadana para construir sujetos críticos. ¿Qué nos está pasando como sociedades? Hay dos problemas. La sociedad va perdiendo sujetos críticos porque las personas, más que informarse, buscan confirmarse, ¿no? Es decir, yo pertenezco a tal espacio, circulo por las redes sociales que confirman lo que yo creo y no dialogo con el que cree distinto, lo que piensa distinto. Y lo otro, lo que genera esto, de la necesidad de pertenecer a un espacio, es que se termina naturalizando el daño. Este famoso frase de todos son corruptos, prefiero que me robe A que me robe B. ¿No? Naturalizamos el daño. ¿Cómo salimos de ahí? Por un lado, ejerciendo el poder ciudadano. ¿Qué es poder ciudadano? Además de la ONG. Es esto, es la calidad de ciudadanía que le permite a los habitantes de una comunidad ejercer plenamente sus derechos, acotar la discrecionalidad de los gobiernos y definir los estándares de calidad de vida colectiva. Eso es un ciudadano empoderado. ¿Cómo se empodera un ciudadano? A través de las herramientas que contaba, es decir, audiencias públicas, presupuestos participativos, etc. Son herramientas que se instalan en el Estado y le permiten al ciudadano poder ejercer su participación más allá del voto. Proyecto ético. ¿Qué es un proyecto ético? Diferencia entre ética y moral. La ética es la capacidad colectiva de una sociedad de elegir lo que conviene a la vida digna de todos. Es decir, la ética es un proyecto colectivo de dignidad humana. La moral es un proyecto de poder. Quien reúne la fracción de sociedad, reúne el poder, define la regla de juego y el resto queda fuera. La ética es un proyecto inclusivo, lo definimos entre todos. Hoy ya existen organizaciones sociales que se dedican a través de distintos mecanismos, como puede ser recursos de amparo, etc., a que se restablezcan esos derechos. Y después, del lado del Estado, tenés a la Defensoría del Pueblo, que justamente tiene ese objetivo, como recién explicaba Ana, a través de distintas herramientas también, ¿no? Recursos de amparo, de mediaciones, o de acciones y recomendaciones que puede elevar la Defensoría. Entonces, ¿para qué? Justamente para restablecer dignidad humana, que es hacer posible los derechos humanos para todos. Cuando el Estado está vulnerando un derecho, lo que está negando es dignidad humana. ¿Ya? Ahí vamos. Herramientas de incidencia en políticas públicas. 2 o 3 cuadritos. Acá, Pablo hizo mucha referencia a los sectores vulnerados, a los sectores vulnerabilizados. Está la pobreza individual, pero lo que genera pobreza individual en gran medida es la inequidad estructural. Y lo que hicimos fue decir, ¿por qué existe inequidad estructural? ¿Por qué existe inequidad a nivel colectivo, estructural de las sociedades? Y acá identificamos 6 características de la inequidad estructural.
Baja calidad de bienes públicos, esto que hablábamos recién, ¿no? Si un hospital no brinda buena calidad de salud, tenemos inequidad estructural, porque el que puede pagar salud accede a buena calidad, el que no, no. La institucionalidad pública débil, es lo que hablaba al principio, ¿no? Es decir, cuando hay cambio de reglas permanentes, el que más se perjudica es el sector vulnerabilizado. Entramado social endogámico, ¿qué es esto? Es decir, no es que en los sectores vulnerables no haya redes. La gente se articula y se organiza. El problema es que, como no hay espacios públicos de calidad, como la plaza se perdió, como el sistema educativo hoy, los sectores medios y altos van al sistema privado de educación, no al estatal. Entonces, esos espacios públicos que antes mezclaban a la sociedad, iba el chico de menores recursos y el chico de mayores recursos, eso se perdió. Entonces ya no hay espacios para movilidad social ascendente. Entonces lo que tenemos son clase alta o media en barrios cerrados o en escuelas privadas, y tenemos sectores vulnerabilizados, ¿no? Jugando en una plaza deteriorada o yendo a una escuela de baja calidad. Entonces, no tenemos entramados sociales que generen movilidad social ascendente, y más en un mundo de relaciones. Hoy el mundo es un mundo de vínculos. Escasa organización colectiva. Esto también lo marcaba Pablo. Pobreza no es no tener dinero solamente. Pobreza es no tener red social, no tener vínculos que me puedan ayudar, vínculos que me puedan hacer crecer. Falta de acceso a oportunidades, básicamente con el deterioro del sistema educativo. El sistema educativo lo que tiene es un piso de acceso a oportunidades, ¿no? Y el último es informalidad de los bienes. No es que los segmentos más vulnerados no tengan bienes. Lo que no tienen es bienes formalizados. Son propietarios de una casa pero no tienen el título. Entonces, esa casa no la pueden convertir en una hipoteca para poder acceder a un crédito y generar un emprendimiento, por ejemplo. Entonces, que tiene que ver mucho con la burocracia estatal, que también hacía referencia Pablo. ¿No? Así, ¿por qué una persona que es dueña de un terreno, de una casa, no tiene el título? ¿Por qué el Estado no le da el título? Bueno, muchas veces tiene que ver con eso. Entonces, estos 6 factores lo que generan es inequidad estructural. Y acá hay algunos, no voy a explicar este cuadro porque es una... El tema es cómo generamos intervención social, cómo la sociedad puede intervenir, impactar en una causa, en una agenda, en una iniciativa, para generar dignidad humana. Entonces tenemos 3 elementos. La institucionalidad, de la cual ya hablamos. El territorio, como les decía, es un lugar donde ocurren permanentemente transacciones. Entonces yo necesito información para que esas transacciones generen dignidad humana, si no generan enriquecimiento particular. Y el territorio me ofrece información. En el territorio tengo que saber qué espacios públicos existen para poder utilizar esos espacios públicos, quiénes son los actores que están jugando en el espacio para yo poder vincularme con ellos, y cuáles son los incentivos que esas personas manejan, porque los incentivos no siempre están orientados a generar dignidad humana. Y el tercer elemento es la comunicación, que es clave. ¿Para qué comunico? Comunico para posicionar una causa, para movilizar a la sociedad o recursos y para incidir en políticas públicas. Bueno, ¿qué habilidades garantizan la participación ciudadana? Capital social. Yo necesito tener capital social, articularme con actores. ¿Qué es el capital social? Es el flujo de recursos tangibles, como capital económico, financiero, bienes públicos, pero también de capital intangibles, como conocimiento, capacidad de generar estrategias, saberes, comprensiones. Y lo otro que tiene el capital social es que se incrementa en la medida que lo ejerzo, no es acumulativo. Yo necesito construir todos los días capital social. No, es como el amor.
Es decir, vínculo de amor se construye todos los días. También el primer año, estoy de 20 años. Entonces, concepto de capital social es flujo, yo no lo puedo, digamos, no lo puedo estoquear, no lo puedo asir, y no es acumulativo, lo necesito construir permanentemente. La masa crítica, necesito 3 tipos de actores para poder impulsar un proyecto. Elite. Acá elite no me refiero a cuántos apellidos tenemos en el documento ni al saldo de la cuenta. Elite es toda persona cuya decisión impacta de manera determinante en la sociedad en la cual actúa. El que coordina los recicladores, los cartoneros de la ciudad de Buenos Aires es elite, porque tiene más información que Rodríguez Larreta. Porque tiene 2.000 personas distribuidas en la ciudad de Buenos Aires permanentemente recorriendo las calles. Esa información que tiene que coordina los recicladores de la ciudad de Buenos Aires lo convierte en elite. Sí. El otro perfil de masa crítica es el actor emergente, es el que está surgiendo, ¿no? Y el que está en elite está en un lugar consolidado. El actor emergente es el que genera alternancia y es el que genera movilidad social. Entonces, elite, el actor emergente y por último, Charlie, el actor que legitima la iniciativa que yo estoy impulsando. Porque puedo estar sentado con el elite, con el actor emergente y la ciudadanía ni enterarse. Entonces, es clave para construir la masa crítica de una iniciativa tener identificada al elite, al actor emergente y al actor que legitima. Hacemos esto, les iba a recomendar un par de libros, pero se los puedo recomendar después. Y llegamos, no sé si lo conocen, a este muchacho, pero básicamente, ¿por qué no nos podemos articular? ¿Por qué nos cuesta tanto como latinoamericanos, para no entrar en la polémica argentina, articularnos tanto, ¿no? O sea, somos éxitos individuales y fracasos colectivos. Entonces, acá tienen a Messi, ¿no? En Barcelona se potenciaba el talento de Messi. Tenías 10 jugadores que funcionaban para potenciar el talento de Messi. En la selección argentina, a partir de que llega Scaloni, se empieza a potenciar el talento de Messi y Messi gana todo. Hasta que no llegó Scaloni, Messi no había ganado nada. Había ganado todo en Barcelona, pero no había ganado nada en la selección argentina. ¿Por qué? Porque si no construimos Barcelona, es muy difícil que afloren los Messi. En la selección argentina, hasta que llegó Scaloni, a Messi le agradecían que se pusiera al servicio del equipo, en vez de armar un equipo para potenciar el talento de Messi. A tal punto que el referente de la selección argentina era Mascherano, era el que rompe juego, no el que crea juego. Entonces, es clave para pensar en América Latina la articulación, cómo construimos Barcelonas. Si construimos Barcelonas, los Messis emergen. Si no construimos Barcelonas, los Messi se diluyen. ¿Sí? Una articulación manejando estos 3 conceptos. Por lo general pensamos que la única manera de estar juntos es a través del consenso. El consenso lo que me obliga es a estar de acuerdo en el objetivo y en la estrategia para alcanzar ese objetivo. Cuando tenemos diversidad, digamos, acá estamos en un mismo espacio donde hay muchísima diversidad. Es muy difícil lograr consenso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando surge la divergencia? Si queda dentro del espacio, se rompe el espacio. Entonces, hay 2 conceptos que nos permiten operar cuando no hay conceptos y corregir la divergencia o salir de la divergencia. La primera es síntesis de contradicción, que es hasta dónde puedo llegar con el otro. Por ahí me fijo un objetivo de máxima, no acordamos ese objetivo de máxima, pero sí podemos recorrer un tramo juntos hasta ese objetivo. Y después cada uno sigue por su lado. Y el otro concepto es la convergencia. La convergencia es ponernos de acuerdo en el objetivo, pero permitir que cada uno llegue con las distintas estrategias, ¿no? Acá, por ejemplo, seguramente nos vamos a poner todos de acuerdo en que se cumplan plenamente los derechos del niño. Ahora, a mí se me puede ocurrir que se cumplan los derechos del niño incidiendo en los medios de comunicación. A alguien se le puede ocurrir, vamos a incidir en los organismos internacionales, y a otra persona se le puede ocurrir, incidamos en las currículas escolares, ¿no? Entonces, convergemos en un mismo objetivo, pero cada uno llega desde su propia estrategia. Y eso nos permite
poder unirnos diversidad de perfiles para cumplir un mismo objetivo sin necesidad de construir consensos. Y ya vamos terminando. Esto es una curva de colaboración. Cuando nosotros nos enfrentamos, sobre todo en sectores vulnerabilizados, a transformar la realidad, nuestras organizaciones se miden por la curva de eficiencia. Y el problema que tiene la curva de eficiencia es que depende de mi capacidad de carga. Voy a llegar hasta donde mi organización tenga recursos. ¿Qué me permite la curva de colaboración? Tender al infinito, ¿no? Es decir, lo que voy haciendo es equilibrando curvas de eficiencia. Entonces, esta es una organización, esta es otra organización, y las distintas capacidades de la organización nos permiten tender al infinito. Ustedes saben que las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Entonces, la manera de poder transformar la realidad en un segmento vulnerado no es a través de mi propia capacidad, porque se ameseta enseguida, llega a un límite, sino construyendo curvas de colaboración que nos obliga a articularnos, a pensar qué puede poner cada uno para alcanzar y cubrir una necesidad. 3 habilidades de un líder innovador, las 3 P: prometer, pedir y preguntar. ¿Qué tiene que saber un líder? Saber prometer, porque eso depende de la capacidad, la confianza que gane con el otro. Saber pedir, yo estoy acá porque me supieron pedir que venga, además de los $100.000 que me pagaron. Y saber preguntar, porque lo demás está en Google. ¿Por qué te pagan los 100.000? Y además, exactamente. ¿Por qué tampoco? Y el otro concepto es el de comunicar, ¿no? En una sociedad que vive comunicada, que vive en redes. Entonces, si yo sé prometer, pedir y preguntar, seguramente voy a poder generar las condiciones para poder impulsar iniciativas. Cerrando, ¿cómo sobrevivir a todo esto que cuento? Paciencia, método e intuición. Paciencia, porque hay que sostener procesos de transformación. Método, porque tenemos que evaluar lo que estamos haciendo. La evaluación es una herramienta de gestión que me permite profundizar lo que se hace bien, corregir lo que se hace mal. Y la intuición, porque hay muchas cosas que puedo planificar, pero hay otras cosas, sobre todo en la transformación social, que no voy a poder planificar, porque es gestionar el caos, ¿no? Entonces, la intuición me permite inferir a dónde voy, pero no sé en cuánto tiempo ni en cuánto alcanzo ese objetivo. Entonces, este concepto de organizaciones caóticas, la mayoría de las organizaciones sociales son organizaciones caóticas. Pueden planificar lo que se ordena, pueden planificar cierto orden, pero también tienen mucho de gestión de caos. Bueno, acá dejamos 2 frases para cerrar. Una es del poeta Almafuerte, que dice: nadie es tan fuerte como para hacerlo solo, nadie es tan débil como para no ayudar. Esto tiene que ver mucho con el concepto que estábamos hablando antes, de articularnos. Y esta otra frase que no sé de quién es, pero me encantó: si querés avanzar rápido, hazlo solo; si querés llegar lejos, hazlo en red, hazlo en espacios comunitarios, hazlo en espacios colectivos. Muchas gracias. Bueno.